Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uroconnect, Voces de la Urología Colombiana. El día de hoy estamos con un invitado muy conocido por todos en la sociedad, es el doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es infectólogo y es miembro asociado de la Sociedad Colombiana de Urología. Está aquí el día de hoy para enseñarnos muchísimas cosas acerca de bacterias. Bienvenido, doctor Pérez, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están todos? Y muy encantado y un placer estar aquí hoy conectados con todos nuestros colegas. Muchas gracias, doctor. Básicamente el día de hoy lo invitamos para hablar de algo que es muy común en nuestra práctica diaria, que es la bacteriuria asintomática. Entonces quería preguntarle en principio si nos puede explicar qué es la bacteriuria asintomática. Sí, la bacteriuria asintomática se define como la presencia de un número significativo de bacterias en la orina sin repercusión clínica. El conteo de mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, que tiene una historia porque ese es el número, acá lo interesante es si tiene o no respuesta clínica. Y si tiene respuesta clínica, pues obviamente debe ser sintomática y se contextualiza en una infección urinaria, y cuando no tiene síntomas será asintomática. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué vemos con tanta frecuencia bacteriuria en pacientes que tienen dispositivos en la vía urinaria? El sistema urinario es un sistema sellado, es un sistema cerrado. Es un sistema donde cuando se altera la permeabilidad va a producir colonización en las bacterias. Esa colonización que se presenta en la vía urinaria responde, por ejemplo, al uso de dispositivos, a la pérdida de los esfínteres, por eso en la incontinencia es tan frecuente, y cuando hay alguna alteración anatómica estructural se relaciona con la presencia de bacterias. La presencia de bacterias y la infección son totalmente distintas. Por eso bacteriuria asintomática es colonización, infección es la invasión que producen esas bacterias. Doctor, ¿y por qué ocurre resistencia en los pacientes que están colonizados? La resistencia bacteriana es algo inherente a la evolución de las bacterias, no tiene nada que ver con los pacientes. Una vez las bacterias se han establecido o están establecidas, evolucionan, y si están sometidas a presiones de antibióticos, esa solución, esa presión de antibióticos es lo que hace que generen mecanismos adaptativos de ellas. Y es tremendamente importante entender que mientras nosotros no hemos descrito como humanidad un nuevo antibiótico desde los 80s, que por mecanismo de acción, el último mecanismo de acción descrito efectivo fue el de las fluoroquinolonas, las bacterias han evolucionado tal vez 100, 200 o 300 veces en adaptación al medio ambiente, en resistencia a los antibióticos, en adaptación a los cambios de clima, cambios de pH. Es innumerable la cantidad de evoluciones que tienen las bacterias, mientras nosotros tenemos un rezago en la adquisición de nuevas moléculas antibióticas. Ok, y es lo mismo decir resistencia y agresividad, o sea, porque una bacteria sea resistente a varios antibióticos, ¿quiere decir que es más agresiva? Esa es una excelente pregunta, porque una cosa es virulencia y otra cosa es la resistencia. En general no son sinónimos, es decir, he visto que muchos pacientes se envían a hospitalizar porque sale una bacteria multiresistente y dicen, no, es urgente que se hospitaliza porque puede pasarle algo. No, resistencia no quiere decir virulencia. Hay que ser muy cautos, como les digo, no hay una equivalencia con la virulencia. Obviamente, si hay una infección es un contexto totalmente diferente, pero en la bacteriuria no tiene mayor relevancia la resistencia porque no implica virulencia. ¿En qué casos usted recomienda que se debe tratar una bacteriuria asintomática? Es la respuesta más sencilla de este podcast, solo en las mujeres embarazadas. Es donde se ha demostrado, aunque los niveles de evidencia y los estudios son bastante antiguos, no creo que haya dudas de que en una mujer embarazada se recomienda tanto el tamizaje como el tratamiento de la bacteria asintomática. En los demás escenarios ya hay bastante, la literatura ha sido prolífera en mostrar que no hay beneficio de tratar estos pacientes, ni con sonda vesical, ni si son trasplantados, ni si tienen inmunosupresión. Habían otras cosas que nos cuestionábamos si eran pacientes diabéticos, pero realmente no ha mostrado beneficio el tratamiento en estos casos, siempre y cuando sea asintomática. En un caso de una bacteriuria asintomática, mejor dicho, en varios contextos urológicos le voy a poner como de ejemplo. En un paciente que tiene un catéter WJ que pues está colonizado porque tiene un dispositivo y le voy a quitar el catéter WJ, ¿ese paciente lo trato o no lo trato? Es probable, digamos que ahí hay que individualizar los casos,
pero en general cuando se vaya a instrumentar la vía urinaria que involucre invasión de la mucosa, manipulación de la mucosa, toma de biopsia, sangrado, que pueda dañarse la estructura y la barrera anatómica, se debe considerar el uso de antibióticos y el tratamiento de las bacteriurias. Pero, por ejemplo, una cistoscopia que no tenga mayor importancia, pues no hay necesidad de tratar la bacteriuria. Si es de bajo riesgo, llamémoslo así, no sé cómo sería el término urológico correcto, pero si es una cistoscopia porque hay un sangrado probablemente o porque sea algo de sospecha de complejidad, pues tendrá que ser ahí sí considerado el uso de los antibióticos. El mejor antibiótico es el que no se usa, entonces aquí lo que hay que pensar es cuándo usarlo, cuando haya biopsias, cuando haya manipulación del tracto urinario que se pueda perder la permeabilidad, cuando haya que hacer instrumentación de la vía urinaria, colocar un stent, por ejemplo, cosas de estas, colocar una prótesis, una endoprótesis, y probablemente en los pacientes que si se va a retirar un material, que uno sospeche, por ejemplo, que el material ya está cristalizado, que está con calcificado, con complicaciones, pues en ese momento se debe considerar el uso de los antibióticos. Entonces, por ejemplo, a un paciente de una urodinamia, que es un procedimiento en teoría que tiene bajo riesgo de sangrado, no deberíamos cultivarlo y tratarlo antes de la urodinamia. Es que es el día a día, doctor, porque muchos, por ejemplo, pacientes ancianos que tienen sonda, no sé, hace 6 meses, un año, los tienen dando vueltas por todo lado y no se pueden operar hasta que no tengan una urodinamia o una cistoscopia, y es gente que sufre mucho buscando negativizar un cultivo. Yo creo que ahí, por eso te hablo de individualizar los casos, y lo peor que puede hacer uno es generalizar, porque en esto es de acuerdo al individuo. En la mayoría de condiciones, cuando un procedimiento no tiene riesgo de hacer bacteremia, no hay justificación para usar el antibiótico. Si es una cistoscopia de bajo riesgo, no hay justificación para hacerlo. Porque casualmente un paciente que tiene incontinencia, pues inherentemente va a tener bacterias y usamos innecesariamente antibióticos. Pero es diferente si esa cistoscopia tiene un alto riesgo de sangrado o es buscando un tumor, o el paciente tiene un antecedente de estrechez, es una dilatación sobre una orina contaminada y que recientemente ha tenido un antecedente de infección urinaria. Los contextos cambian. Con respecto a la aerodinamia, yo creo que en eso también se sobreexagera el uso de antibióticos y esperar urocultivos negativos, porque lo que vemos es que los pacientes muchas veces tienen urocultivo negativo después de un tratamiento antibiótico y le programan la aerodinamia 2 meses después, y 2 meses después volvemos al mismo círculo. Yo creo que sí se debe hacer un esfuerzo, sobre todo los grupos que hacen aerodinamia, para que si se logran los exámenes negativos en pacientes que lo requieran, la programación se haga las próximas 2 semanas, 3 semanas, pero no es traiga el urocultivo negativo y cuando trae el urocultivo negativo le programan 2 meses después y a los 2 meses va otra vez al sitio de procedimiento y dice, no, pues tiene que actualizarlo. Entonces ahí creo que todos tenemos que colaborar. En las urodinamias y en estos procedimientos se demora mucho más los pacientes buscando un urocultivo negativo que el procedimiento en sí. Y pues usted me enseñó en la universidad que también uno pone una sonda nueva, saca un cultivo, puede salir negativo, pero pues al muy poco tiempo de tener la sonda al paciente, una sonda nueva, por ejemplo, ya va a estar colonizada con biofilm, ¿no? ¿Al cuánto tiempo? Es que inherentemente cuando hay una instrumentación de la vía urinaria, el riesgo de bacteriuria es importante y cada día va a ser mayor, cada semana va a ser mayor. Tanto así que algunos estudiosos dicen que si en 2 semanas no hay bacterias en un paciente que tiene una sonda vesical o una sonda uretral, pues debe revisar si estaba en la uretra o no, lo que significa inherentemente que siempre va a haber. Por eso ese gran mensaje también a los médicos que hacen domicilios, los médicos que van a ver los pacientes con discapacidad, los médicos que están atendiendo servicios de rehabilitación, que son pacientes que tienen sondas uretrales y les toman parcial de orina de rutina cada 2 o 3 meses, y lo que significa eso es desperdicio, tanto el recurso del urocultivo como tomar una conducta antibiótica en un paciente que no tiene síntomas.
Doctor, en los pacientes que van, por ejemplo, para cirugía ortopédica con prótesis, o pacientes que van para cirugía protésica cardíaca, o pacientes nuestros que van para prótesis, por ejemplo, de pene, colocación de esfínteres, ¿deberíamos tratar esas bacteriurias? Es bien importante distinguir los dos escenarios. ¿Cuándo tratar una bacteriuria sintomática en un prequirúrgico? Solamente cuando haya manipulación del tracto urinario. En ese momento se debe considerar tratar esa bacteriuria. Pero antes pensábamos, y antes estaba diciendo hace 10 años, que era necesario para un reemplazo articular, para un reemplazo de hombro, de cadera, de rodilla. Es totalmente inútil, no se requiere tratar una bacteriuria sintomática para hacer, he visto pacientes en mi consultorio que para una catarata le piden que el parcial de orina urocultivo sea negativo, eso no tiene ninguna significancia, ni para una prótesis articular, ni para nada de eso. Ahora, ¿cuándo está indicado? Cuando el procedimiento tiene que estar involucrado la manipulación de la vía urinaria en un acto quirúrgico, pues obviamente la manipulación, la probabilidad de traslocación, la probabilidad de bacteremia hace necesario que sea el tratamiento. Pero en conclusión, cuando los anestesiólogos dicen, por favor, valoración por urología, por urocultivo positivo, paciente programado para reemplazo de cadera, pues obviamente no se da tratamiento. Y creo que a los anestesiólogos tenemos que llevarles ese mensaje para que lo tengamos claro, que en las prótesis no se requieren las orinas estériles. Y en pacientes, por ejemplo, que están con biológicos, los que van cada 20, 21 días a inyectarse medicamentos de inmunoterapia biológicos. Ahí también hay que personalizar. Hay algunos tratamientos biológicos, por ejemplo, medicamentos anti-TNF que incrementan el riesgo de bacteremia. Hay otros medicamentos que son anti-CD20 que no incrementan el riesgo de bacteremia. Y en mi sugerencia en ese caso es, las profilaxis se usan muy contadas veces. Pero si hay un paciente con biológico que haya tenido infecciones urinarias, no bacteriuria, sino infecciones urinarias, sí es bueno un concepto de infectología para conducir una profilaxis. Si la bacteria es asintomática y el paciente lleva 2 años recibiendo rituximab y no le ha pasado nada, pues no le va a pasar nada. Hay que monitorizarlo, pero no hay que darle tratamiento. Pero déjame hablar de los antidiabéticos, sobre todo el uso de los GLP-1, los que son uricosúricos, por el mecanismo de acción de los medicamentos, de este tipo de medicamentos. Incrementan el riesgo de infección urinaria, y esto sí en una forma muy importante. Incluso se han descrito casos de fascitis, de gangrena de Fournier usando los medicamentos, pero no es por la diabetes, sino porque las personas orinan azúcar. El mecanismo de control de la diabetes es ser glucosúrico, perdón. Y he visto muchos pacientes que no les cambian el antidiabético, o que están hospitalizados con diabetes, que tienen una bacteriuria, hacen una infección, tratan el antibiótico y no le cambian el medicamento para diabetes. Entonces, si bien la diabetes no controlada puede ser un factor de riesgo, algunos de los medicamentos pueden ser otro factor de riesgo. Y yo les recomiendo en las citas urológicas, cuando vean un paciente diabético, no solamente coloquen el antecedente de diabetes, es bien importante colocar cuánta hemoglobina glicosilada tiene. Si está por encima de 8,5, el riesgo de bacterias o complicaciones es muy alto. Y si está tomando medicamentos que su mecanismo de acción sean glucosúricos y tiene alto riesgo de infección, por favor considerarlo para cambiarlo. Muy importante, eso yo no lo sabía. Pero volviendo al tema de los procedimientos urológicos, otra duda que me acuerdo ahora que nos surge mucho es, por ejemplo, los que hacemos biopsia transrectal. ¿Usted cree que a esos pacientes debemos hacerles urocultivo y hacerles hisopado, o por el mecanismo de la realización de la biopsia deberíamos solamente hacer hisopado y no preocuparnos por la colonización de la vía urinaria? Yo en eso, la literatura ha sido muy discordante y realmente hace mucho énfasis hacia el uso del hisopado. Yo les voy a dar mi recomendación personal, algunos otros profesionales pueden tener un concepto diferente. Para mí deben ser los dos, el urocultivo negativo y el hisopado. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta? En estos hisopados hay que tener en cuenta primero que no solamente la resistencia a las quinolonas, sino que hay que hacer un angiograma completo. Hay que tener en cuenta la exposición previa a los antibióticos en los últimos 6 meses. Y también el uso de iodopovidona en el esfínter anal o en el recto previo al procedimiento han mostrado disminución de la carga bacteriana y disminución de los incidentes de bacteremia. La bacteremia es inherente al procedimiento.
Decir que no tengo bacteriemia es que no hacen biopsias, eso no, a mí cuando me dicen, no, es que yo nunca he tenido eso, no me parece, porque es plausible biológicamente que suceda. ¿Cómo se minimiza? Se minimiza con el uso de antibióticos, con un hisopado reciente dando un tratamiento adecuado, con un urocultivo negativo y con la técnica que sea pues, lo más rápida y eficiente posible para hacer el procedimiento. Pero siempre existe el riesgo, Estefanía, no hay una fórmula mágica para que no produzca. Y creo que en pacientes que tienen multidrogoresistencia en estos hisopados, sí es conveniente una evaluación para infectología para que pueda ayudarles en la terapia antibiótica. Listo, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas de bacteriuria, le quería preguntar, pues explíquenos a todos, a los urólogos, a los médicos generales que nos ven, a los anestesiólogos, a todos los que podemos estar involucrados en este tema del manejo de bacteriurias, ¿por qué hay tantas consecuencias de tratar a los pacientes que no lo necesitan? El 50% de los antibióticos que prescribimos hoy en el mundo, la gente no los necesita. Es algo increíble que 1 de cada 2 antibióticos que hoy estamos prescribiendo no lo necesitan las personas. Y creo que donde más se sobreusan es en la bacteriuria y en las infecciones respiratorias agudas. Son tal vez los 2 sitios donde más se usa antibiótico. Pero siempre recuerden que un antibiótico bien usado, correctamente usado por el mejor médico del mundo, con el urocultivo más preciso, con el antiograma más preciso, siempre hace daño. Los antibióticos tienen un daño colateral, que es la alteración del impacto en la flora. Tomar cualquier dosis de antibiótico produce un daño colateral, que obviamente el beneficio muchas veces supera, no lo exime ese daño que produce. Imagínate cuando se utiliza si no se necesita. Si se necesita, produce daño, imagínate si no necesita, pues produce un daño tremendo. Hoy, ¿qué estamos viendo? La consecuencia de tratamientos parciales, inadecuados, subdosificados, mal formulados y sobre todo, que preocupa muchísimo, es que los antibióticos ya no están ni siquiera en el rol de los médicos, sino dependientes de farmacia. Los mismos pacientes dicen, yo voy al urólogo y siempre me formula este antibiótico, yo me lo tomo. O ya tienen la cajita y cada vez que tienen síntomas se toman un medicamento. El costo en el ecosistema bacteriano que vamos a tener a futuro va a ser terrible. Doctor, ¿y cuáles son los patrones de resistencia bacteriana más preocupantes actuales en infección urinaria? Una cosa interesante, Estefanía, es que se ha mejorado mucho el diagnóstico. El diagnóstico en las bacterias no es el mismo de hace 10 años ni el de hace 15. Hace 15 o 20 años se hacía la microbiología manual, se hacía semi-automatizada. Ahora hay muchas más herramientas con las cuales podemos identificar las bacterias. Entonces aparecen unos patrones que nos parecen como siglas de otro mundo, pero son muy sencillas. Cuando hablamos de un patrón BLE, estamos hablando de una resistencia extendida a las cefalosporinas, es decir, que todas las cefalosporinas de primera hasta la 4ª generación están afectadas y no se pueden usar. Cuando hablamos de un patrón KPC, es de una familia que se llaman carbapenasas. Las carbapenasas son enzimas que inactivan los carbapenems. De eso hay varias familias y todas tienen una sigla, por ejemplo KPC, VIM, BIM, NDM y otras más. Esas carbapenasas se caracterizan y tienen ese nombre, KPC, NDM, BIM. Unas de ellas tienen tratamientos, por ejemplo, cetacimab-Actam, otras se tratan con Astronam, otras tenemos que utilizar polimixinas, otros antibióticos. Las carbapenasas son las que han cambiado un poco en el antibiograma y que nos desconciertan cuando leemos un antibiograma. Aquí es verificar si hay resistencia o no a los carbapenems. Ahí es donde entra ese grupo de familias. Yo los invito a que pregunten un poco más y que se acerquen un poco más a la microbiología básica, que es importante conocer, porque veo que muchas veces son 10 interconsultas que se pueden solucionar cuando uno simplemente pudiera con una conversación decir, mire, cuando usted esta bacteria, usted está enfrente a una bacteria resistente a carbapenem y usted tiene estas opciones antibióticos para poder usar. Pero pues últimamente yo le traje unos nombres de unas que me salieron en consulta en esta semana, las revisamos incluso con una residente porque pues antes cuando yo era médico general, pues uno veía
Serratia, E. coli, Enterobacter y ya, y ahora entonces llega Serratia liquefaciens, Rauletella yo no sé qué, Proteus penneri, o sea, son unos nombres que uno queda nada más desconcertado por ver el nombre, pero ¿por qué esas son bacterias nuevas o de dónde salieron? No, no son bacterias nuevas, lo que pasa es que la microbiología está permitiendo identificar mucho mejor las especies. Te voy a contar una historia, por ejemplo, del Proteus. Tal vez el Proteus hace 20 o 25 años se hacía una prueba de indol. Después de eso se hizo automatizado, entonces ya no solamente salió vulgaris, sino salieron otras subespecies del Proteus. Ahora con las técnicas de Malditov, con los BioNTech, con todas estas tecnologías que tenemos en microbiología, ya podemos caracterizar la especie y consecuentemente se ha cambiado también esas especies varias veces. Entonces, por ejemplo, hay unas que se llaman pseudomonas que pasaron a otro género que se llaman flaviomonas y a otro género que se llaman de otro tipo. Esos cambios también se han cambiado con la microbiología, pero no es que hayan nuevas bacterias, lo que pasa es que estamos entendiendo por fin las bacterias. Te contaba que hace 10 o 15 años nosotros tenemos como 450 o 500 bacterias tipificadas que infectaban al ser humano. Hoy pueden ser 800, 900. No es que hayan aparecido 400, sino que antes que llamábamos a todas E. coli o antes a todas las llamábamos Proteus o antes a todas las llamadas Serratia, pues hoy que conocemos cómo caracterizar la especie, pues cada uno está cogiendo su nombre y su característica. Ahora, ¿qué importancia eso tiene clínicamente? Es lo que estamos evaluando. Pero sin duda hay diferencias entre las especies y algunas de ellas son o más resistentes o incluso podrían ser virulentas. También uno escucha como mucha terminología del infectólogo que a veces no entiende, ¿no? Entonces eso de patrón salvaje, techo alto, ¿nos puede decir así como cuáles son las más frecuentes y qué significan? Realmente no es muy complejo. Cuando se habla de patrón salvaje o patrón nativo, lo que está diciendo es que la bacteria es multisensible o que su patrón es de sensibilidad usual. Por ejemplo, las Klebsielas todas son resistentes a la ampicilina y sale una Klebsiella sensible a todo y resistente a la ampicilina, en un ejemplo. Entonces se llama un patrón usual, porque usualmente es resistente a la ampicilina. Si uno identifica que hay, por ejemplo, resistencia a varios grupos bacterianos, quinolonas, aminopenicilinas, ureidopenicilinas, y la resistencia es importante, entonces uno dice, esta bacteria tiene un techo alto, es decir, hay mucha resistencia y puede generar un problema para las decisiones de uso de antibióticos. Y cuando son multisensibles, pues uno dice el techo es más bajo porque pues hay mayor probabilidad de sensibilidad de los antibióticos. Aquí lo importante, más que ponerle nombres, yo soy muy enemigo de eso, es acercarse a preguntar. Todos tenemos derecho a no saber, pero no preguntar. Y preguntar no quiere decir interconsultar, es acercarse, es decir, mire, ¿esto qué significa? Y realmente no hay mucha complicación. También hemos visto como que las quinolonas pues son muy prácticas en nuestro contexto, pero no sé si usted puede explicarnos de pronto un poquito por qué ya no podemos usarlas tanto como antes y por qué nos limitan tanto en algunos centros para usar quinolonas. ¿Qué pasó con las quinolonas? Como todos los antibióticos, todos los antibióticos, como te digo, producen daño. Sin embargo, en las quinolonas, desde hace muchos años hay un problema declarado de resistencia bacteriana. Pero lo que se ha encontrado es que hay unos daños colaterales no relacionados con resistencia bacteriana, por ejemplo, la rotura de aneurismas abdominales de la aorta, se rompe espontáneamente, además de la rotura del tendón de Aquiles, además de alteraciones que tenían a nivel cardiovascular con bloqueos AB o con prolongación del QT. Estos antibióticos es cuando el beneficio sea extremadamente indicado, digamos que sea muy alto el beneficio con un riesgo, uno puede usar las quinolonas. En Europa ya la restricción es muy fuerte, sobre todo por esa rotura espontánea de aneurismas abdominales, por las alteraciones cardiovasculares que se relacionan. Pero también quiero recordarles a nuestros colegas las interacciones medicamentosas. Ustedes ven pacientes que van a ser llevados a cirugías de próstata, procedimientos oncológicos, que toman medicamentos hipolipemiantes, anticonvulsivantes. Por ejemplo, las quinolonas tienen interacción con muchos de estos medicamentos que van por los citocromos y producen sobreanticoagulación. Por ejemplo, el Coumadin con
los warfarínicos con una quinolona es imposible anticoagular a un paciente y se sobreanticoagulan. Entonces, los antibióticos, sobre todo macrólidos, quinolonas, son medicamentos que hay que chequear muy bien las interacciones medicamentosas. Y yo quiero que nuestros colegas urólogos entiendan que un antibiótico siempre hace daño. 2, que mal prescrito produce más daño. Y 3, que el daño no solamente se limita a la flora, sino a la interacción con otros medicamentos. Por eso hay que evaluar, sobre todo en pacientes con polifarmacia, cómo usar adecuadamente los antibióticos. Y si hay duda, abstente. ¿Y cómo nos recomendaría usted, doctor Pérez, a los urólogos de pronto entrenarnos pues para aprender a interpretar correctamente un urocultivo y tomar esa decisión de qué antibiótico es mejor para un paciente? Yo creo que los servicios de infectología de todos los hospitales tienen una función básica que es educar. Y un propósito y yo invito a todos los colegas de nuestro país a que se acerquen a los grupos de infectología, al laboratorio clínico, que es la primera fuente de educación primaria. Nosotros hemos diseñado, y probablemente en este tiempo con la Sociedad de Urología, unos talleres de interpretación del antiograma en patógenos urinarios. En las próximas semanas vamos a realizar uno. Como algunos me siguen, tenemos una red que se llama InfectoWeb que procura hacer educación, y nosotros vamos a hacer unos talleres con InfectoWeb de interpretación en patógenos urinarios. Pero la fuente primaria es preguntarle a la bacterióloga, preguntarle al infectólogo, al microbiólogo de su institución, es la mejor guía. Lo que sí hay que hacerlo es en equipo, en conjunto, sobre todo en patógenos de alta resistencia. De esos patógenos de alta resistencia, ¿nos podría dar así como un par de tips de cómo tratar esas bacterias más frecuentes que nos llegan en los urocultivos al hospital? Se me ocurren ahorita, por ejemplo, 2 tips interesantes. Por ejemplo, correlacionar con el gram de orina. Si, por ejemplo, tienes una mujer embarazada que llega con una infección urinaria y utilizas un gram de orina y te salen cocos gram positivos. ¿Cuáles son los cocos gram positivos que infectan la orina de este caso de una mujer embarazada? O el enterococo o los estafilococos saprofíticos o coagulasa negativos. Entonces, ¿qué antibiótico no funciona? Las cefalosporinas de primera generación. Porque las cefalosporinas de primera generación son resistentes naturales a los enterococos y no les sirven a los estafilococos coagulasa negativo. Entonces, si tú tienes que tomar una decisión de una terapia antibiótica, estás completamente seguro que el gram de orina está correctamente tomado, sale un coco gram positivo, no usaría, por ejemplo, una cefalosporina. Y otro tip que puede ser interesante es cuando uno tenga pacientes que tenga bacilos gram negativos en la orina en una forma significativa de 1 a 5 campos, muchas veces, y tiene un parcial de orina inflamatorio, tiene leucocituria, tiene piuria, tiene la presencia de esterácea o nitritos positivos, y lo que está saliendo en el gram es un bacilo gram negativo, pues el 80%, 70% de las veces va a ser una E. coli. Entonces, dele un manejo para una enterobacteria. Pero, por ejemplo, ahí no serviría antibióticos para gram positivos. Para mí es muy útil la interpretación del gram de orina. Entonces, el gram de orina en orina no centrifugada, con un parcial de orina leído correctamente, ayuda a tomar decisiones terapéuticas. Nosotros tenemos que volver a la ciencia básica. No necesitamos esperar cultivos para tomar una decisión terapéutica, y con un gram de orina podemos orientar hacia un esquema o hacia el otro. Ok, muy interesante eso. Y por ejemplo, ¿usted cree que deberíamos usar escalas como el Tumbarello o escalas pues que conocemos de infectología o no es? Probablemente si le preguntan a muchos de mis colegas dirán que sí. Mi concepción personal es que muchas veces estas escalas sobrevaloran el riesgo y todos terminan en tratamientos con carbapenems, y nosotros tenemos que desestimular el uso del carbapenem como terapia de urgencia. No quiere que no sirva, no quiere que no signifique, pero si usted tiene la probabilidad de no utilizar un carbapenem, es lo mejor que podemos hacer. Y lo mismo hay que creer a los urocultivos, porque muchas veces dicen, paciente lleva 2 días con ertapenem, sale el urocultivo y sale sensible a cefazolina, a cefuroxima. Dicen, pero es que el paciente va bien, ¿por qué no le completamos? Ese por qué no le completamos es una carbapenasa para ese paciente o para esa institución en 6 meses después o 1 año. Ese antibiótico de más, ese día de más, es
un impacto que tiene en el mismo individuo. Algún día podremos hablar de lo que pasa en el microbioma. Hay bacterias que después de 4 días de antibióticos no vuelven a crecer en un ser humano. Y no se hace resolviendo tomando probióticos que salen y emergen nuevamente las bacterias, eso no pasa así. Entonces es muy importante que minimizar el consumo de antibióticos, minimizar el espectro, creerle al antibiograma y preguntar cuando hay dudas. ¿Y cómo le comunicamos esto a los pacientes de una forma efectiva? Porque los pacientes insisten mucho en que se les trate o hacen eso que usted dice, se autotratan. Yo pienso que el peor enemigo de los antibióticos primero son los médicos. Entonces yo creo que nosotros somos los que tenemos que estar con toda la certeza de por qué no usar un antibiótico. Y cuando formulemos un antibiótico es darle una característica de seriedad en decirle, mire, este antibiótico se lo va a dar por este tiempo, con esta intervención, con este objetivo. Y no lo puede volver a repetir porque produce daño. Explicarle a las personas que los antibióticos van a tener una consecuencia, que puede ser la resistencia, interacción con otros medicamentos. Hay muchos mitos, la gente dice que se le adelgaza la sangre, que se le mancha los dientes, que se adelgaza. La gente le tiene miedo a los antibióticos, pero nosotros tenemos que precisar, mire, este antibiótico es solamente por 7 días, esquemas de 14 días no se usan, hay que usar esquemas de infección urinaria, esquemas de 7 días son suficientes y hay que decirle, si usted toma 8 puede hacerse más daño. Si usted toma inadecuadamente, usted lo repite, puede hacer que la bacteria genere un patrón de resistencia y luego cuando usted llegue a este hospital con una neumonía no haya cómo tratarlo. Creo que nos toca ser un poco más pedagógicos cuando insistamos en el manejo antibiótico. Cuando voy a operar a un paciente, por ejemplo, le voy a hacer una percutánea, está colonizado por su cálculo y ya tengo un urocultivo con una identificación exacta de cuál es la bacteria y un antibiograma, ¿cuántos días antes debería iniciar yo el tratamiento antes de llevar al paciente a cirugía y completarle cuántos aproximadamente? Tal vez un día antes sea suficiente. Algunas escuelas recomiendan que sea el mismo día, pero como nosotros en Colombia hacemos todo, no hacemos mucho, pero todo lo hacemos temprano, entonces yo prefiero que se haga el día anterior. Un día antes puede ser suficiente y tal vez 24, 48 horas después sea suficiente. Sin embargo, depende, porque si es un cálculo, si son varios cálculos, si ha tenido antecedentes de infección, si tiene una bacteria resistente, si ya ha tenido pacientes de bacteremia. El problema, Estefanía, es que en esto hay que individualizar los casos. Lo que sí quiero es enfatizar que la mayoría de antibióticos que se usan en vía urinaria no se requieren, que la bacteriuria no se trata solamente en mujeres embarazadas, que la resistencia en un antibiograma no significa virulencia, que el antibiótico cuando se prescriba tiene que hacerse de una forma seria, responsable, con un límite y con una pedagogía adecuada al paciente para que no lo repita. Y que siempre piensen, muchas veces veo que los antibióticos son como ansiolíticos, entonces uno queda más tranquilo si le alertapenen a algo. No, los antibióticos no los necesitamos los médicos, lo necesitan los pacientes y entre menos espectro tengan y sea más dirigido, va a ser más eficaz el tratamiento con menos daño para el paciente. Ok, listo, doctor. No, me queda muy claro. Muchísimas gracias por toda la información, por todo lo que nos enseñó. Y gracias por siempre estar disponible para enseñarnos en la sociedad. No, a todos ustedes y a todos mis colegas un fuerte abrazo. Muchas gracias, Estefanía, por la oportunidad y recordarles pues que muchas de estas interpretaciones también son de mi práctica diaria, no necesariamente tienen todos los niveles de evidencia que quisiéramos y los invito a trabajar mucho más en el uso de antibióticos en vías urinarias, a entender la resistencia y que hagamos trabajos conjuntos para sacar mejores indicaciones en un futuro. Gracias. Con este capítulo llegamos al final de esta primera temporada de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio donde hemos explorado temas muy interesantes y relevantes de la urología, así como también de interés general para nuestro ejercicio. Espero que cada episodio haya sido enriquecedor y muy útil para ustedes. Su apoyo ha sido fundamental y me alegra haber compartido este camino de aprendizaje con todos ustedes. Esperamos regresar el próximo año con un contenido aún más interesante y valioso, pero no olviden escribir en Spotify, Instagram y en YouTube sobre qué temas les gustaría que hablemos el próximo año y a quienes quieren que invitemos. Gracias por ser parte de esta comunidad y desde la Sociedad Colombiana de Urología les deseamos unas felices fiestas, un próspero año nuevo y nos vemos pronto. Chao.